Musicop 96.5. La primera en el sur de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Musicop. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troque. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de los micrófonos de Musicop y Purranque FM. Como cada miércoles nos reunimos para conversar junto con el colega Rodrigo Veralama, quien aprovecho de saludar, quien se conecta desde Chillán, región de Ñuble. Así que aprovechar de saludarte, Rodrigo, y desde ya excusar este miércoles 13 de noviembre a dos colegas, José Manuel Baquedano y Felipe Jordán, quienes no pueden acompañarnos hoy día porque están en estado de shock, porque no van a poder seguir el OnlyFans de Katy Barriga, porque, como todos sabemos, el día de ayer cayó en prisión preventiva. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos. ¿Todo bien por acá en Chillán y cómo están en Osorno? Todo bien, con un clima bastante dispar. Hay calor, salen las nubes, se esconde el sol. Parece agosto en jerga antigua. Así que, pero estamos todos bien. Excelente. Y hoy día, ¿con qué aspecto decadente de la sociedad chilena vamos a pensar? Porque no podemos decir, comentar algún triunfo deportivo, que tenemos algún número uno del tenis, que clasificamos algo. Me imagino que es como nuevamente lo mismo. ¿Ah? ¿Con qué partido hoy día? ¿Qué le diga? Impresionante, pero no es menos cierto que de tanto en tanto las noticias relacionadas con temas jurídicos nos bombardean, y no deja de ser interesante también el fenómeno de que lo jurídico ha traspasado límites y la política hoy día se está discutiendo en tribunales más que en cualquier otra sede. De ahí yo creo que también se origina el que estemos tan bombardeados de noticias. Partamos con los de Katy Barriga para explicarle a la ciudadanía qué es lo que ocurrió con ella. Rodrigo, pregunta simple. Que Katy Barriga esté en prisión preventiva, para que quienes nos escuchan lo entiendan. ¿Significa que ella es culpable? ¿Significa que entró a prisión porque fue condenada? ¿O significa otra cosa? No, mira, yo creo que lo primero es que en materia penal, el procedimiento penal, no hablemos de los juzgados de familia o de los temas laborales, cuando alguien es arrestado, ¿no? Por no pago de cotizaciones previsionales o en familia cuando alguien no paga pensión de alimentos, sino que en materia penal, delito, hay tres estándares para privar de libertad a una persona, ¿ya? Estándar número 1 para detener, ¿ya? O sea, la detención es la privación de libertad momentánea, transitoria, y ahí el estándar es bajito. Basta que un hecho tenga apariencia delictiva, ¿ya? O sea, porque yo le digo a un carabinero que va en la calle, oiga, mire, ¿sabe que ese señor que va pasando me pegó? El carabinero está obligado a detenerlo en flagrancia, ya se han pasado menos de 12 horas desde el hecho. El segundo nivel, el que tú me preguntas, que es la prisión preventiva. En el caso de la prisión preventiva, el estándar es presunción fundada delictual, o sea, que esté establecido que hay un hecho delictivo y que hay presunción fundada de participación de una persona en ese delito. Es una medida cautelar, o sea, mientras dura el procedimiento, básicamente la investigación, ¿no? y el juicio oral. Y luego hay un tercer estándar, un tercer nivel para privar de libertad a una persona, que es el nivel más alto, que es la condena, ¿ya? O sea, eso es después de un juicio. Y en ese tercer nivel, el estándar es superar la duda razonable. O sea, si es que el imputado, el acusado, logra sembrar una duda razonable de que no existió el delito o de que él no participó, entonces tienen que absolverlo. Por lo tanto, muchas veces ocurre que hay personas que están presos, como Katy Barriga, pero que luego, porque el estándar es más bajo para privarlo de libertad, pero luego cuando llegan a un juicio, ahí el estándar sube, es más exigente la ley.
Y ahí muchas veces ocurre que las personas son absueltas. Además, no hay que perder de vista que en este proceso que ocurrió el día de ayer, la prisión preventiva no la pidió la Fiscalía. La Fiscalía no la pidió, lo pidió los querellantes, que eran la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado. O sea, la Fiscalía no quería que estuviera en la cárcel, estaba conforme con que estuviera en su casa. Antes de entrar en ese punto, porque es un tema bien interesante, disculpa que haga como el pimponeo, pero aprovechemos para que la gente que nos está escuchando pueda aclarar estas dudas, porque generalmente la prensa no lo aclara. Entonces Katy Barriga está en prisión, pero no porque haya sido condenada, sino para garantizar que el proceso se pueda llevar bien, ¿o no? Esa es como la conclusión. Para cumplir los fines del procedimiento, y ahí ya es un tema más técnico de por qué alguien está en prisión preventiva, y son varias razones, ¿no? Pero en este caso, ¿qué razón? De hecho, tal vez la pregunta previa sería, ¿podríamos explicarle a la ciudadanía qué es esto de ser querellante, de un denunciante, y por qué un querellante podría tener un criterio distinto al Ministerio Público al punto de llevar a una persona a prisión preventiva pese a que la Fiscalía no lo haya pedido? Claro, lo que sucede es que el querellante, que en otros lugares se conoce como acusador particular, no es un representante o no ejerce la acción penal en nombre de la sociedad o de la Fiscalía, sino que la ejerce en nombre de intereses de personas naturales o personas jurídicas determinadas. En este caso, los querellantes, Municipalidad de Maipú, es una persona jurídica, y querellante Consejo de Defensa del Estado, también persona jurídica, Fisco de Chile, porque hay empleados públicos involucrados. Entonces ellos tienen intereses específicos y tampoco tienen un deber de objetividad que sí tiene la Fiscalía. ¿Ya? En el caso del Ministerio Público, ellos sí tienen que ser objetivos, o sea, objetivos, investigar tanto lo que beneficia al imputado como lo que lo perjudica. Los querellantes no tienen ese deber. Los querellantes representan intereses particulares, ¿ya? Que en este caso son personas jurídicas, ¿no? Pero otras veces, por ejemplo, el querellante puede ser una persona natural. No sé, si alguien entra a robar a mi casa y yo presento una querella, claro, la investigación la va a hacer el fiscal, pero también yo puedo presentar una querella y yo voy a estar interesado en que el ladrón que entró a mi casa esté preso y que lo saquen en la cárcel, y no me interesa nada que beneficie a ese tipo. No tengo por qué estar preocupado de las cosas que lo ayudan. En cambio, el fiscal sí tiene que ser objetivo, para decirlo de otra forma coloquial, imparcial, ¿no? No solamente voy a buscar las cosas que perjudican. Pero en el caso de Katy Barriga también, la prisión preventiva, que dicho sea de paso, no está firme, o sea, todavía se puede apelar a la Corte de Santiago. En quinto día, 5 días tienen para apelar. 5 días corridos. No, ¿cuándo la decretaron? ¿Ayer fue martes o no? Martes, ¿no? Sí. Miércoles, jueves, viernes, jueves, sábado, viernes. Domingo. Pero como es feriado, se prorroga hasta el día hábil siguiente, el lunes. Claro, el lunes a las 23:59 vence el plazo para que la defensa apele, y después eso lo ve la Corte de Apelaciones de Santiago. Y los motivos para que una persona esté en prisión son varios. Puede ser, por ejemplo, peligro para la seguridad de la sociedad, peligro para la seguridad de la víctima, porque hay diligencias de investigación pendientes, etcétera, peligro de fuga, qué sé yo. En el caso de Katy Barriga, se considera peligro para la seguridad de la sociedad. No es porque Katy Barriga vaya a salir con un cuchillo a andar cogoteando, sino que es porque la ley establece que por la pena que tiene el delito, que es una pena alta, en el caso de ser condenada, que todavía no lo es, se considera peligro para la seguridad de la sociedad. O sea, es un tema bien técnico esta cuestión porque muchas veces yo sé que las personas escuchan y dicen, no, fue considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, y se imaginan que es como Satanás suelto en la calle, que va a andar atacando a la gente con una motosierra, una cuestión así. Y no, esa expresión de peligro para la seguridad de la sociedad son criterios muy técnicos y criterios formales. Decir, ya, ¿por qué pena está acusado usted? O sea, ¿por qué delito? Por tal delito. ¿Y ese delito qué pena tiene? Esta. Ya, como la pena es muy alta, entonces automáticamente usted se convierte en un peligro para la seguridad de la sociedad. Por ejemplo, que ese es el caso de Katy Barriga, ¿no? Ahora, también es importante señalar de que, claro, cualquier persona puede denunciar, al punto de que incluso los funcionarios públicos están obligados, artículo 174, corrígeme, Rodrigo, de denunciar en un plazo de 24 horas. Pero no toda persona puede querellarse.
las querellas está reservada para la víctima o para las personas jurídicas en determinadas causales. No toda persona jurídica puede llegar y querellarse. Pero tratándose de delitos cometidos por empleados públicos en ejercicio de sus funciones y delitos cometidos contra los derechos, pero en el fondo básicamente esa es la figura que más se usa. Cualquier persona que tenga domicilio en la provincia puede presentar una querella. Por ejemplo, si en la provincia de Osorno, en cualquiera de las comunas de la provincia de Osorno, un funcionario público de la municipalidad, de algún servicio que sea, comete algún delito de corrupción, no estamos hablando que ese funcionario público chocó curado, ¿no? O que le pegó a la señora, no. Delito de corrupción, por ejemplo, fraude al fisco, cohecho, un tipo que pide plata, qué sé yo, que le pagan coima, que, no sé, malversación de caudales públicos. Cualquier persona que tenga domicilio en la provincia de Osorno, en cualquiera de las comunas, puede querellarse, ¿ya? Eso se llama el querellante no víctima, ¿ya? Es una especie de acción popular, digamos. Y eso supone... Pero bajo determinados delitos, no es para cualquier tipo de delito, sino Exacto, para lo que tú estás señalando. Exacto, y hay otras figuras muy específicas, por ejemplo, los delitos electorales, ¿no? Hay los delitos que están en la ley de inscripción electoral, por ejemplo, el famoso acarreo de votos, o tú llevas gente que no vive en un lugar para que se inscriba ahí y vote por ti. También, claro, cualquier persona que tenga domicilio en el lugar puede presentar una querella. Son excepciones, pero la regla general, lo normal, es que solamente se querellan las víctimas, o sea, los ofendidos por el delito, los afectados. Exacto, de hecho el artículo 108 del Código Procesal Penal establece que son las víctimas, que es el ofendido por el delito, y ante la muerte o incapacidad de la víctima, tenemos una víctima ficta, es decir, una víctima que no es la persona que sufrió el delito, por su incapacidad o muerte no puede deducir querella, pero sí, por ejemplo, el cónyuge, los hijos, el conviviente civil, los ascendientes, descendientes, allí hay una prelación, hay un catálogo que establece el legislador para facultar a las personas a querellarse, pero particularmente la diferencia entre un querellante y un denunciante es que el querellante puede intervenir en el proceso, puede disentir del fiscal, como en este caso, bien lo adelantaba Rodrigo, Fiscalía no había solicitado prisión preventiva, pero el querellante dijo que sí. Entonces pueden ser intervinientes de manera más activa, poniéndose al lado del fiscal, digamos, solicitando diligencia a la Fiscalía y oponiéndose incluso si es que el fiscal después decide no perseverar, subrogarse para sostener la acusación. Por eso una persona que es víctima de un delito y denuncia los hechos, ojalá también pudiera después hacerse querellante para ser parte más activa en el proceso que simplemente alguien al que se le consulta ocasionalmente o se le informan las decisiones que tomó el Ministerio Público, porque como bien lo señaló Rodrigo también en su presentación, lo cierto es que el querellante defiende intereses particulares versus el Ministerio Público que representa a la comunidad. Eso, y por eso puede tomar decisiones que tal vez no vayan muchas veces en sintonía con la víctima. Por eso es importante conocer la institución del querellante. Y para eso debe la víctima contratar a un abogado para deducir querella. Entonces, sí, esa es la situación. Mira lo que hemos hablado a partir de Katy Barriga. Sí, no, es que el caso es interesante y por eso que causaba cierta simpatía, ¿no? Cuando entrevista a la salida de la audiencia a la fiscal del caso y decía, pero aquí no hay ningún mérito de ella. O sea, no estoy menospreciándola, creo que una buena profesional, pero la solicitud de por qué está en la cárcel, que tampoco es para alegrarse, sino, digamos, tampoco es para estar festinando ni celebrando, si nadie está libre de estar en la cárcel, y además que en este tipo de casos todos sabemos que en un momento dicen que son peligros para la seguridad de la sociedad y después al poco tiempo ya no y salen, digamos, si salió de la cárcel Jadwe, Torrealba. Si después de toda esta gente tampoco es que sean pedófilos ni hayan descuartizado a alguien, digamos. Lo normal, la historia, lo que muestra la experiencia es que esta gente después de un tiempo sale de la cárcel. Pero aquí, claro, el mérito procesal, digamos, es de los querellantes. Ahora, veamos también si es que esto lo confirma la Corte, ¿no? O sea, porque yo escuché al defensor de la Katy, de doña Katy, y él decía, mire, aquí la verdad es que con los mismos antecedentes que en su momento la dejaron con arresto en su casa, arresto domiciliario, con los mismos antecedentes, es decir, sin nada nuevo, ahora la tienen en la cárcel. Ahora,
yo creo que sí pesó, pero no pueden decirlo, no puede constar formalmente. Yo creo que sí pesó todo el jugo que ha dado esta señora, pues. O sea, piensa tú que jugo me refiero con... Te lo iba a preguntar, de hecho. Es que lo que hace a tal punto que por ahí aparecieron unos legisladores, unos diputados, me acuerdo, que querían presentar un proyecto de ley para prohibir, un proyecto mal presentado, obviamente, con muchos errores, una defecio de proyecto de ley, que no tenía ni idea, pero más o menos lo que querían, obviamente con toda esa inconsistencia de lo que pusieron por escrito, pero lo que querían era que las personas que estaban con arresto domiciliario no pudieran dedicarse a hacer estos videos y fotos y subirlas y venderlas por internet, que es lo que hace Katy Barriga. Entonces, yo creo que eso sí, de alguna forma, pudo haber pesado, digamos, en el estado a ese anímico de los intervinientes, qué sé yo, incluso del juez, de estar ya como un poco cabreado de la actitud que ha tenido, que insisto, eso no sería un fundamento jurídico. Es decir, el juez no puede en su resolución decir yo a usted la mando a la cárcel porque se dedica a estar tonteando con estas plataformas de contenido ya para adultos. Pero yo creo que sí pesa. O sea, yo creo que sí hay gente que le molesta, hay mucha gente que le molesta. Como me enseñó un profesor, los jueces toman la decisión y después se justifican en el derecho. Porque claro, el derecho permite todo, digamos, así que lo importante es el juicio y sobre eso tomamos asidero en el derecho. Pero... Es que esto es excepcional, esto una cosa que también es importante, es excepcional, es raro, es inusual, no es habitual, que las personas que están con arresto domiciliario les intensifiquen, o sea, le aumenten, le agraven la medida cautelar, ¿ya? Lo normal es al revés, que vayan bajando. Por ejemplo, el que está con prisión preventiva, que se la bajen a arresto domiciliario, por ejemplo, Jadwe. Pero lo raro, lo que no sucede nunca es al revés, que uno llegue a una audiencia caminando, como se dice en el mundo del AMPA, dice, llegue caminando, bueno, no lo llevan los gendarmes en un carro de gendarmería, y que le digan, ¿sabe qué, señor o señora? A usted le vamos a intensificar, le vamos a aumentar la medida cautelar y de su arresto domiciliario va a pasar a prisión preventiva. Eso no pasa casi nunca, ¿ya? Es muy raro, o sea, tiene que pasar algo realmente muy grave para que hayan variado las circunstancias, digamos, sustancialmente. Pero en el caso de Katy Barriga sí pasó, se acompañaron antecedentes de falsificación de instrumento público. Yo no conozco el detalle de la carpeta, pero digamos, escuchando al menos sí, obviamente que los querellantes decían, sí, hay cosas nuevas. La defensa decía, aquí no hay nada nuevo, simplemente es lo mismo que ya existía a principio de año. Entonces, yo no sé si los nuevos antecedentes eran tan poderosos como para cambiar la medida cautelar. Ahora, si eso fuera así, ¿por qué Katy Barriga prisión preventiva y no Camila Polisi, quien, dicho sea de paso, también ha subido en su arresto domiciliario material erótico para adultos? Bueno, porque los tribunales están... ¿Faltan querellantes? No es igual, es querellante el Consejo de Defensa del Estado y han hecho más o menos cosas parecidas, como la de congelarle los fondos, las ganancias que han sido millonarias. Pero yo creo que el perfil es diferente igual, pues. O sea, la Camila, es que hay un tema importante ahí, pues. Hay un tema fundamental. Una era empleada pública y la otra no. O sea, y eso dispara las penas. O sea, no es lo mismo cometer un delito siendo empleado público y sobre todo cargo de elección popular, que ahí más encima hay una circunstancia que es una calificante. Es lo que en jerga jurídica se dice el delito en abstracto, es decir, sin atender las condiciones particulares de cada caso, las características de cada caso, en abstracto la pena a la que se arriesga es mucho más alta que Camila Polisi. Eso es lo que nos está diciendo. Sí, claro, sí, porque era empleada pública y no cualquier empleada pública, no era, no sé, pues, la encargada de finanzas de la municipalidad, sino que era un cargo de elección popular. Y eso es más grave todavía, o sea, porque hay más confianza depositada en ella. Digo, siempre la lógica, lo que hay detrás de las leyes penales, de hecho, un agravante el abuso de confianza, pero tratándose de los empleados públicos, tiene que ver con eso. Si yo a usted le confío un poder público, le confío el poder de administrar, qué sé yo, recursos públicos, ya. Pero más encima, si a usted llegó ahí porque la gente, los ciudadanos, mediante una elección, mediante el voto, confiaron en usted, es más grave todavía. ¿Ya? Por eso que la ley es más dura con los cargos que son de elección popular, porque se considera que la tradición de la confianza es mucho mayor. Entonces, obviamente que Camila Polisi no está ni cerca de ser empleada pública.
Ahora, consulta, en el caso de Katy Barriga, te hago esta pregunta previa para después hacerte otra. En el caso de Katy Barriga, si se confirma de que ha habido malversación de fondos, que el dinero público está mal empleado, mi pregunta es, dentro de ya la pena de cárcel, ¿existe también la obligación de restituir fondos? No, como pena lo que se aplica es una multa, ¿no? Una multa que está establecida en unidades tributarias. Lo que sí tiene que hacer después el Fisco de Chile, el Consejo de Defensa del Estado, es demandarla civilmente. Claro. Es que, ¿por qué te lo pregunto? Porque ya, si eventualmente hay plata desfalcada, ¿por qué no pensar en que, bueno, estas mujeres en prisión preventiva no generan ingresos, pero haciendo este material erótico en arresto domiciliario producen y con eso después el Estado podría recuperar fondos? Porque si no tiene bienes a su nombre, por ejemplo, ¿cómo lo va a conseguir? Es un muy buen argumento ese, o sea, para la defensa me refiero. Claro, es un argumento, digamos, para eso, para lo que tú estás diciendo, de generar fondos para responder por la multa y por responsabilidad civil, y también pensando en... Un atenuante de reparación del mal causado, no sé, Sí, claro, eso totalmente, o sea, y además pensando en el lado humano de esto, ¿no? Cómo vive una persona, cómo satisface sus necesidades básicas, qué sé yo. En la cárcel no va a generar nada, digamos, no creo que Katy Barriga va a estar vendiendo artesanía ahí en la cárcel de mujeres, no está en eso. Entonces, y también, yo desde el principio, sin conocer la carpeta de investigación, pero lo que yo entendí, más o menos la idea que yo me hice de esto, porque es mucha plata, son, no sé, 32.000 millones, ¿o no? Si mal no... Es más o menos lo que se consiguió para la Teletón, era más o menos la misma cifra. Sería ilógico y de una cuestión de sentido común imaginar que Katy Barriga se llevó esa plata que se ha hecho al bolsillo, porque eso objetivamente no es así. Esa plata Katy Barriga no la tiene, no se choreó, para decirlo muy... Ni lo guardó en las paredes de las casas como Torrealba, digamos. Que es evidente que eso no sucedió. Otra cosa muy distinta es que esta cabra sea mala administradora, ¿no? Que la haya gastado en cuestiones que no correspondían. Pero es que ahí yo creo que ya salimos del terreno del derecho penal, porque bajo esa lógica de empezar a sancionar penalmente a un empleado público por esta situación, entonces, claro, yo diría, mire, ¿sabe qué? A todos los empleados públicos que le estamos pagando y que en la mañana llegan a la oficina y en vez de trabajar se ponen a comer una marraqueta de pan y gastan el tiempo en cuestiones particulares, entonces están cometiendo malversación de caudales públicos. O sea, porque te digo un ejemplo, o fraude al fisco, lo que sea. Porque una cosa es malgastar, ya es un tema de mérito, de criterio, que ahí también volvemos al tema de esta señora no llegó ahí por un golpe de Estado, o sea, asuman su responsabilidad el partido político que la apoyaba y los ciudadanos que votaron por ella, que ahora son víctimas. A mi juicio, los ciudadanos que eligen a alguien así con un cargo público no son víctimas, son cómplices, ¿ya? Así lo veo yo. Cómplices no penalmente, pero sí políticamente. Tal cual. Y en este caso era evidente, viéndola, escuchándola un minuto, cuál iba a ser su gestión. Si no había que ser un genio deslumbrante, tener un análisis prospectivo de inteligencia para poder ver qué es lo que se avecinaba con Katy Barriga de alcaldesa. Era evidente que esto no iba a funcionar, si no tenía ninguna competencia. Entonces, pero yo insisto, para mí una cuestión es el gallo que es ladrón, el tipo que se chorea la plata, que se la lleva para la casa, que la guarda, que sé yo, que hace lavado de activos, que se compra vehículos, inmuebles, qué sé yo. Y otra cosa es una persona como esta que se dedica a andar gastando las tonteras, po. Que grave, digamos. Sí, no estoy diciendo que no sea grave, pero creo que a veces eso puede escapar de la figura penal, ¿no? Cuando hay que en las municipalidades siempre se cuestiona que las municipalidades tienen por ley, tienen una función muy asistencialista, ¿no? Eso tiene una dirección para eso, la Dideco, desarrollo comunitario, y tienen toda una cuestión, de repente, oye, ¿por qué la municipalidad le compró, no sé, una torta, qué sé yo, o le regaló camisetas de fútbol a un equipo, cuestiones? Bueno, porque en nuestro sistema, en nuestro país, en nuestra cultura, digamos, y en nuestra ley de municipalidades, eso está permitido, este rol asistencialista de las municipalidades,
que obviamente se acentúa en época de campaña, ¿no? Que se usan, vamos regalando recursos para allá, para acá, apoyando a la Junta de Vecinos, oye, hay que hacer un viaje de no sé dónde, listo, les ponemos los medios de transporte, qué sé yo. Entonces, hay que tener ojo también con eso, ¿eh? Yo creo que estamos claros de que Katy Barriga no se choreó 32.000 millones, porque hasta ahora yo no he visto ningún antecedente que digan, mira, aquí están las propiedades, como lo vemos con los narcos, por ejemplo, con los narcos típicos, dicen, mira todos los vehículos que le incautamos. ¿Te has fijado cuando hacen y aparecen autos de esta gama? Yo digo, a Katy Barriga, ¿hemos visto una incautación de algo? Eso es lo que, porque sí, con 32.000 millones, porque la gente, Teletón, se construyen centros teletones, digamos. Eso. Claro, yo no he visto que le haya incautado ni una cuestión a Katy Barriga. O sea, ahora, sí, mira, de hecho, como tenemos que ir al corte, quisiera rescatar lo que tú decías, Rodrigo, respecto a que es muy fácil votar, pero muy fácil también desentenderse del candidato que uno llevó. Yo creo que dentro de la discusión jurídica tú has puesto el acento en lo cívico, en lo político, que queda en el trasfondo, porque es muy fácil, no sé, dejar los pies en la calle promoviendo un candidato y después lo más común que uno ve es estar frustrado por el candidato porque el candidato no era lo que uno imaginaba. Pero ¿quién se hace responsable por el candidato que se promovió, por los ideales y los mecanismos que se promovieron? ¿Y quién lo puso en el puesto? Entonces creo que dentro de todo ese punto no quería que no trascendiera, porque es importante, que es la responsabilidad también ciudadana en cuanto a todos estos elementos. Sin duda las personas no son cómplices penalmente, como tú señalabas, los electores no son cómplices penalmente, pero sí hay un llamado a la responsabilidad de elegir bien. Eso es relevante dentro de este panorama, que no lo perdamos de vista. Rodrigo, ¿te parece que vayamos al corte? Pues se nos fue el primer bloque conversando, así que nos vemos a la vuelta del corte comercial. Ahí nos vemos. 18 horas, 27 minutos. ¿Sabes por qué nos inscribimos en el servicio militar? Porque aquí nos preparamos para ayudar y entrenamos para protegerlos a todos. Servicio Militar, un compromiso con el país. Infórmate sobre el proceso 2025 en serviciomilitar.cl. Ministerio de Defensa, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Loncomilla, Ingeniería Industrial, cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio técnico de mantención y reparación de motores eléctricos, generadores, compresores, cajas reductoras, bombas de agua, leche, purineras, piscina y herramientas eléctricas en general. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642-243505, 642-235100. Desde 1962, Farmacia República al servicio de la salud de miles de personas. Años de experiencia que nos permiten entregar un servicio de calidad. Estamos ubicados en Avenida República 440 Rahue Bajo, Real 1294 Rahue Alto y pronto apertura de nuestra nueva sucursal en Diego de Almagro 1696, donde encontrará un amplio surtido en productos alopáticos, naturales, perfumería y mucho más. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados. Nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno o visite la web baquedanoyclaret.cl.
en Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troque. Muy bien, continuando con el segundo bloque del programa de hoy, miércoles 13 de noviembre del 2024. Estamos conversando junto con el colega Rodrigo Vera Lama, quien nos acompaña desde Chillán, respecto al acontecer jurídico a nivel local y nacional. Cuando fuimos al corte, Rodrigo, después de haber conversado en extenso sobre todas las implicancias jurídico-procesales de la situación de Katy Barriga, lo cierto es que hubo un anuncio para el servicio militar. Y en eso, tal vez quienes nos escuchan han visto las noticias en el que ha habido una polémica respecto a una exposición que en la Cámara de Diputados hizo el comandante en jefe del ejército, Iturriaga, el general Iturriaga. Y al respecto, Rodrigo, ¿nos puedes contar de qué se trata esta polémica y por qué es una polémica? Esto era una situación donde se está discutiendo la ley de presupuesto, o sea, la plata que tiene que disponer el fisco de Chile, el Estado, para sus gastos todos los años. Y se discuten distintas partidas, ¿no? O sea, distintos ministerios, qué sé yo, defensa, interior, cada área, salud, cómo se financian las distintas actividades que tiene el país. Y una de esas es defensa y las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese contexto, en una sesión pública, que además se estaba transmitiendo del Congreso, el comandante en jefe... ¿Se podría pedir la reserva en una exposición de esa naturaleza? Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. Y si no se decreta esa reserva, entonces no se entregan antecedentes reservados. Entonces, el comandante en jefe, Iturriaga, no encontró nada mejor que ponerse a decir datos duros de dotaciones, de personal, de lo mal que estamos, digamos. Así, eso es decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros deberíamos tener 7.000 soldados de tropa profesional, pero tenemos tanto esto. Deberíamos tener tantos con cripto y con datos, con números, con cifras. Yo me imagino la inteligencia de los países vecinos de estar felices, echados para atrás, digamos, tomando nota de esto, porque esa información no es pública, esa información de las dotaciones por ley es secreta. De hecho, la ministra Maya Fernández, que no es militar, cuando le preguntaron, dijo: yo no me puedo referir a esto porque es información secreta. El subsecretario Galo Edelstein, comunista, tipo brillante, ese gallo, ingeniero civil eléctrico en la Universidad de Chile, más allá de su ideología política, que obviamente yo no la comparto, pero intelectualmente es un tipo que sabe, lo mismo dijo: ¿sabe qué? No te lo voy a responder cuando lo han entrevistado, porque lo que usted me pregunta es secreto. Y así, o sea, creo que mucha gente está de acuerdo con que esa información es sensible. Y después, más encima, no solamente le dicen que esto es secreto, sino que además salen a desmentirlo, ¿no? Porque ahí tiene una discusión de si realmente era o no que estamos así. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la idea de crear esta falsa sensación de indefensión? O sea, ¿qué ganamos con decirlo públicamente? Porque el comandante en jefe no está para hacerse popular, para ganar la simpatía de la gente, el comandante en jefe no es su función esa. Entonces, si él tenía algún reparo, los canales existen, ministeriales, ¿ya? Y si en el Congreso se puede hacer una sesión secreta, más allá de que yo, obviamente, después de que ha andado un diputado grabando con un celular al presidente de la República... Como ha ocurrido antes, digamos. Claro, y ese diputado, de hecho, le dieron una salida alternativa, digamos, lo formalizaron. Y obviamente que el secreto, no confío tampoco mucho en ese secreto, pero al menos formalmente es secreto, pero no decirlo en algo público para que se entere todo el mundo. Pero consulta, el que hayan salido a contradecir al comandante en jefe, ¿no podrá entenderse como un ejercicio de inteligencia también? Como por último para decirnos que el comandante en jefe aquí salió con un chancho al hombro, pero esas no son las cifras reales. Por último, para confundir a quienes desde afuera miran.
No, a los chilenos no les da para esa cuestión. Menos en una época de paz como la que estamos. No, bueno, no te olvides tú que bajo el mando de este mismo comandante en jefe, hace poco vimos una noticia de que el ejército reclutaba hackers por internet y con concurso público. O sea, después la lista de los seleccionados con su cédula de identidad, con todos los datos, se publicaban en la página web. O sea, para que todos supieran quiénes eran los especialistas en guerra electrónica, qué sé yo, en ciberoperaciones, para que todos lo supieran, siendo que no hay nada más sensible que eso. Por lo tanto, aquí, por ningún motivo, esta cuestión va a ser una operación de desinformación, que sería lo que tú me estás preguntando. Esto no es una operación ni psicológica, ni desinformación. Una persona que yo lamentablemente no sé si él o su asesor o quién, pero no están en la línea correcta de cómo se tiene que tratar esto, digamos, la disciplina del secreto que tiene que haber. Y es más de lo mismo, de lo que comentamos siempre. O sea, en Chile toda la cuestión anda al lote, todo se filtra. O sea, yo digo en este momento, ¿quién tendría cara para venir a cuestionar filtraciones de algo si en Chile las filtraciones tienen rango constitucional? Po? O sea, yo no conozco una investigación que no se haya filtrado. Hay gente que sí, que la pescan y la destituye y la mandan preso, como al director de investigaciones, por violación de secreto. Pero ¿por qué? Pero volvemos a lo mismo, porque estaba conectado con Hermosilla. Sí, pareciera que todo lo que tuviera que ver con Hermosilla era como la moda que había. Entonces, había una ministra de la Suprema, Vivanco, que la destituyeron. ¿Por qué? Yo creo ni siquiera porque le parecieron tan grave lo que hacía. Es que apareció en el contexto de Hermosilla. Y de rebote, el juez Muñoz, que no tenía nada que ver con Hermosilla, pero como se fue Vivanco, entonces ya 1-1 en empate. Pero lo de Muñoz, por ejemplo, había sido un hecho entiendo, de la pandemia, hace 2-3 años atrás, la cuestión de la hija. Y se había denunciado en su momento, y no era algo reciente. No, para nada. ¿Y por qué se acordaron de él? Bueno, por el caso Hermosilla. Entonces, y el director de investigaciones, ¿por qué lo llamaban a retiro y lo mandaron preso por entregar la información a Hermosilla? Entonces, pero no es que realmente en Chile exista una legítima convicción, así como que se crean el cuento de que hay que proteger la información secreta, ¿no? Es como cuando está la moda de un caso, entonces sí, ahí pescan la cuestión, pero de lo contrario no lo toman en cuenta. De hecho, no recuerdo en este momento el nombre de un empresario, pero, por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, simplemente para guardar las proporciones, digamos, o sea, no es un caso homologable, pero veamos la reacción del sistema. No sé si te acuerdas de este caso, un empresario que fue a hablar a una universidad para que le dieran un favor a su hijo, como que lo matricularan, le cedieran un cupo, y este caballero estuvo a punto de irse preso, digamos, por una cuestión que era totalmente improcedente en ese sistema. A lo que voy es que veamos cómo funcionan los sistemas en otros países, al punto, guardando las proporciones, uno dice otra cultura y todo lo que se quiera, pero por algo que uno considera habitual acá en Chile, ¿quién no ha ido a tocar las puertas de alguien por un pituto o que le haga un favor? Y eso en otras partes, donde se respeta libre competencia, la igualdad de condiciones de competir, vean que estuvo a punto de irse a prisión. Un papá chileno, digamos, empresario chileno, que tenía a su hijo estudiando en el extranjero. Entonces, si por algo que uno considera trivial en el extranjero es sancionable, por estas situaciones veamos lo dispar que hemos estado reaccionando. De hecho, a propósito del ministro Muñoz, no deja de ser curioso que simultáneamente la eventual acusación contra Mario Carroza se desestimó. Y ahora vuelve a la palestra Mario Carroza porque Juan Pablo Hermosilla lo expuso nuevamente cuando el jueves de la semana pasada dio a conocer este listado, que al parecer no fue tan terrible como se había anunciado, pero para mí por lo menos hay un damnificado, que es Mario Carroza, porque ya había estado en la tela, en la cuelga, ¿cómo es? En la cuerda floja. Se logró salvar de eso, pero ahora vuelve, por lo menos, a estar en vilo, porque aparece como tema de conversación los nombramientos. Así que no deja de ser curioso eso, para ver si reaccionamos de la misma forma en contra de Mario Carroza versus el mismo exministro Muñoz, quien, dicho sea de paso, presentó un recurso de protección en contra de la Comisión de Ética y el Pleno, en virtud de la eventual destrucción, que por protocolo después de un plazo se debe destruir,
del informe emanado por la Comisión de Ética. Y uno podría decir, ¿por qué está recurriendo? ¿Por qué está accionando de protección en contra de ellos? Porque recordemos de que la Comisión de Ética no alcanzó, ahí corrígeme, no recuerdo si fue la Comisión de Ética o el Pleno de la Corte Suprema, los que no alcanzaron a pronunciarse porque la acusación constitucional fue antes. Entonces, ¿y qué pasa si el Pleno o la Comisión de Ética hubiesen apostado por la absolución o el sobreseimiento de los cargos? Pero la responsabilidad política cayó sobre el ministro Muñoz. Entonces, es valioso para él acceder a ese informe. Posiblemente tiene indicios de que ese informe es favorable a él. Y como ese informe se debe destruir por protocolo, están tratando de evitar que ese documento sea destruido, lo que da cuenta de que posiblemente está preparando la vía para acudir a instancias internacionales. No sé si comparte ese mismo diagnóstico. Sí, comparto contigo ese tema, digamos, ya que tocaste lo de los tribunales internacionales. Nosotros en Chile muchas veces creemos que la justicia termina en la Corte Suprema, ¿ya? Y la verdad es que por tratados internacionales, cuando son temas de derechos humanos, uno puede llegar a cortes internacionales, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay hartos casos que han llegado. Sí, el juez Urrutia, el caso Palamar. La jueza Tala. A Chile ha sido condenado muchas veces, y de esos casos hay varios que en el fondo nos tocaban directo cuando yo estaba en justicia militar, qué sé yo. El caso Palamara. Palamara y Ribarne, ¿o no? Palamara y Ribarne versus Chile, que es sí. un tema porque él publicó un libro de inteligencia. Y era civil y lo procesó la justicia naval, ¿no? Y no podían porque era civil, ¿no? Él no era militar. Era retirado de la Armada. Pero bueno, el punto es que se puede ir a los tribunales internacionales que tienen autoridad sobre Chile, tienen autoridad, le pueden ordenar cosas a Chile porque están vinculados por tratados internacionales, que ahí algunos dicen que los tratados están sobre la Constitución, otros que están al mismo nivel. Ese es un tema muy complejo. Pero que en sentido estricto, que esté más allá de esa discusión, lo cierto es que el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, señala que la soberanía tiene un límite. Los derechos que emanan de la naturaleza humana, así como los tratados, no cualquier tratado, no estamos hablando de los tratados de libre comercio, son los tratados de derechos humanos que estén ratificados y que estén vigentes. Eso es lo que... para decirlo en simple, como dicen, la soberanía tiene límite, significa que no podemos hacer lo que se nos ocurra porque el país de nosotros. Tenemos un límite que son estos tratados internacionales. O sea, no podríamos, por ejemplo, agarrar a piedrazos a los delincuentes en la calle, así como que el Estado diga al que pillen robando lo vamos a sepultar a piedrazos. No se podría, ¿no? Porque, aunque digo, oye, pero todos los chilenos quieren, sí, pero es que los tratados internacionales lo impiden. Porque eso es un tema de derechos humanos, en este caso el derecho a la vida, a la integridad. No, incluso la pena de muerte está en ese limbo, digamos. Exactamente, no, sí, es un tema bien complejo. Entonces, ¿se puede ir a los tribunales internacionales? Sí, Chile ha sido condenado varias veces y Chile tiene que cumplir esto. O sea, el Estado chileno tiene que cumplir la resolución, no puede no pescar, está obligado a cumplir. Y uno de los requisitos... ¿Cuál es la consecuencia, si no? Es que, a ver, siempre en derecho internacional, obviamente no es que venga una policía internacional a tomar detenido al presidente de la República, digamos. Pero sí, a veces se pueden aplicar sanciones contra el Estado, la pérdida de prestigio internacional, o sea, es un país que no está cumpliendo la resolución internacional, es un país que se desprestigia, digamos, y en el concierto internacional, ¿no? Tiene que ver con eso, básicamente, es lo que pasa. O sea, está lleno de situaciones donde tú puedes ver que hay resoluciones del Consejo de Seguridad, qué sé yo, que no se cumplen. Por ejemplo, la guerra en Gaza. Israel no está ni ahí, pues. O sea, en el fondo ahí tenía un ejemplo de que el derecho internacional, si no se cumple, no tiene una coerción, digamos. No es que haya a meter preso a alguien por desacato, digamos. Pero, más allá de eso, uno de los requisitos para ir a los tribunales internacionales es agotar los recursos internos. O sea, el juez Muñoz o el que sea, si quiere llegar a un tribunal internacional, tiene que primero judicializar el tema en Chile, y la forma más simple es un recurso de protección, que le digan que no, o sea, que le vaya mal en Chile, que no lo pesquen en la Corte Suprema, y cuando ya haya terminado eso, ahí puede ir al Tribunal Internacional, que dicho sea de paso, le van a resolver esta situación en muchos años. Por lo bajo, 5 años. Yo creo que más, no, yo creo que más, pueden ser 10.
Son muchos años que se demora, porque entendamos que este tribunal internacional tiene unas etapas. Primero hay una corte, una comisión. Una comisión. Sí, una comisión. Primero se va a la comisión, se proponen soluciones amistosas, qué sé yo. Pero es un tribunal, o sea, si los tribunales chilenos están colapsados, el tribunal de Osorno, no sé, de Río Negro, de donde sea que haya, están con mucha pega, imaginemos un tribunal que tiene que ver todos los casos de América. O sea, esa es la explicación de por qué se demoran tantos años, y además que las partes es el ciudadano contra un Estado, no es el ciudadano contra otro ciudadano. Entonces son casos complejos que lo ven abogados especializados en derecho internacional, y que son largos, pero yo creo que el juez Muñoz, que es un hombre que tiene 65 años de edad, bueno, dirá, de aquí a 10 años todavía voy a estar vivo, y más que nada una victoria moral, digamos, ¿cómo se dice? A perpetua memoria. Sí. Claro. Digo, para que quede en la historia, ¿no? O sea, para irse con la conciencia tranquila de que en realidad estuvo mal lo que hicieron con él. Muchas personas lo hacen por eso a veces. O sea, yo creo que él ya tiene claro que no va a volver a la Corte Suprema, ¿no? Sería muy difícil, casi imposible, que de aquí él vaya a un tribunal internacional y que alcance el tribunal internacional a resolver antes de que él cumpla 75 años y que digan que está mal destituido, y en el fondo que el Congreso actuó mal. Es bastante difícil, porque a ellos lo destituyó el Congreso, a Muñoz y a Vivanco, y en el caso de Vivanco además la Suprema está doblemente destituida. Pero yo creo que es por eso, a veces como un triunfo moral, ¿no? Si... Es que, bueno, de hecho, eventualmente la Corte en este recurso de protección podría decir que no es de su competencia entrometerse sobre una decisión política, digamos, como que es como, no sé, el Senado dijo que no a un proyecto de ley y recurro contra el Senado porque no lo aprobó. Como, no pueden. No pueden. Posiblemente por ahí va a ir esa resolución, por lo menos de la Corte acá. Después se debe apelar. Bueno, eso es curioso, ¿eh? Se presenta el recurso de protección en la Corte de Apelaciones, pero como aquí está la Corte Suprema, ¿ante quién se ocurre? Porque son los superiores de la Corte de Apelaciones, y eventualmente si presenta un recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia del recurso de protección, ¿a quién ocurre? En este caso, ¿contra quién recurro, digamos? Hay reglas de subrogancia. Cuando están todos inhabilitados en la Corte Suprema, subrogan gente de la Corte de Apelaciones. Esa es la lógica que tiene. Sí va a llegar, perfecto. O sea, perfecto. Sí, en el fondo va a tener que resolver una Corte Suprema integrada por ningún Supremo. O sea, va a estar integrada por abogados integrantes probablemente, por el fiscal judicial y por ministros de la Corte de Santiago. Claro, esa es la regla de cómo se subroga. Porque sí, la ley se pone en el caso de que estén inhabilitados todos los ministros de Suprema. Que es el caso, este es un caso, están todos inhabilitados. Entonces, va a tener que resolver otros jueces, digamos, de menor jerarquía, pero que van a actuar como supremos. No deja de ser interesante esa porque claro, son de menor jerarquía, juzgando una situación que afecta a quienes lo promueven. Entonces, no deja de ser curiosa ese riesgo, pero claro, es una situación que está prevista en el derecho. Rodrigo, en los minutos que nos quedan, junto con saludar a Rodrigo Ardiles y Miriam Rosas, que nos están siguiendo ahí también por redes sociales, comentar que estamos en periodo de campaña. Hay personas que han consultado, y por eso quiero dedicar unos 5 minutos a hablar sobre esto, de por qué nuevamente hay algunas palomas, no palomas aves, sino estas palomas de campañas políticas, en algunas avenidas de Osorno, en Chillán debe estar igual, y es porque el próximo 24, déjenme confirmar la fecha. No, en Chillán no hay segunda vuelta. Tuvieron ya... porque la región de Los Ríos eligió en primera vuelta. Chillán también es la región de Ñuble, perdón. También en primera vuelta. 41% creo se reeligió al mismo gobernador regional que había, a Crisóstomo. Ya, perfecto. Que de hecho está con un trámite de desafuero ahora. Idea. Igual que quién era el alcalde de Chillán Viejo, al día siguiente denunciado por violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa en el Ñuble? Toman el agua del Diquillín, ¿o no? ¿El río? No, el río Ñuble, el que entrega el agua a Chillán se llama río Chillán, pero sí, el Diquillín es otro río que también es... ¿Le da el nombre a la provincia? A la provincia a la que pertenezco yo, Chillán. Chillán es la provincia de Diquillín. Somos 3 provincias: Diquillín, Punilla,
que es la capital San Carlos, e Itata, capital Quirihue. Itata es más para el lado de la costa de Ñuble. Para el lado del mar. ¿Qué está pasando ahí? Que las autoridades electas están envueltas en polémica. Lo que está pasando en todo Chile, o sea, pero aquí pareciera que hoy día vimos un reportaje de que Ñuble, una región pequeña, nueva, digamos, la región más nueva de Chile, tenga situaciones de confrontación entre la municipalidad, el alcalde de Chillán con el contralor regional, que los funcionarios de la Contraloría denuncien que hay gente esperándolo a la salida de la Contraloría, que como una especie de amedrentamiento, que han entrado intentos de robo, que un sumario que había en la municipalidad de Chillán lo tuvieron que sacar de la Contraloría Regional de Chillán y llevarlo a la Contraloría General en Santiago. ¿De qué estamos hablando? O sea, en una ciudad, digamos, una región pequeña que estén pasando estas cosas, que queda entonces para ciudades grandes, po. Sin duda, de hecho, acá en el sur no hemos conocido de casos similares, pero bueno, vamos a tener una elección el próximo domingo 24, que como bien ya anticipó Rodrigo, no es en todas las regiones, en la región de Los Ríos tampoco. Recordemos que el candidato Cubertino también obtuvo el 40,29%, si mi memoria no me falla. ¿Y por qué digo 40 y no 50? Porque los gobernadores regionales, que recordemos fue una de las papeletas que se tuvo que realizar en la última elección, si es que no alcanzan, fija la ley, el 40% en esta elección, que fue en octubre, se debe realizar una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías. Entonces, si no alcanzó el 40, tiene que sí o sí pasar a una segunda vuelta con el candidato o candidata que le siga. En este caso, en la región de los lagos, Rodrigo, te comento que hay una particularidad, que no es única porque hay otra región, pero tiene la particularidad de que la segunda vuelta no es entre izquierda y derecha, sino que entre las derechas. El Chile Vamos y el Partido Republicano sumaron en la región el 65% de los sufragios. Entonces, entre ellos va a estar la discusión. En ese sentido, como primera mayoría, está el candidato Alejandro Santana, quien es militante de Chile Vamos, particularmente de Renovación Nacional, y que fue diputado desde el 2010 hasta el 2020, por ahí, de la provincia de Chiloé. Él tiene su raigambre en todo lo que es Puerto Montt y Chiloé, y por otra parte, el distrito 25, que abarca desde Osorno a Puerto Vara, más o menos que en la zona norte de la región de los lagos, se impuso con fuerza Claudia Reyes, corríjanme el nombre por favor, si no es Claudia Reyes, que es la candidata del Partido Republicano. Entre ambos se va a realizar esta elección, con el cual se va a definir quién es la primera autoridad a nivel regional. No deja de ser curioso resaltar que por eso estamos en periodo de campaña, vamos a ver banderazos, vamos a ver pancartas, vamos a ver, o ya estamos viendo estas palomas en las avenidas. A diferencia de la elección de octubre, cumpliendo con un deber cívico, Rodrigo, informar a la ciudadanía de que esta elección no se va a realizar sábado y domingo, se va a realizar solamente el domingo. Es decir, si usted quiere ir a votar por Santana o por la señora Reyes, perfecto, vaya, pero vaya el domingo, no vaya otro día. Por si acaso. Para allá voy. Y sí. Si usted dice, oye, pero si yo no estoy ni ahí con la derecha, por lo tanto no hay ningún candidato que me convoque, expréselo votando nulo, expréselo votando en blanco o votando por el que considere el mal menor. Pero vaya a sufragar, porque se expone a multa, porque es voto obligatorio. Así que si su candidato no está, o candidata no está en la papeleta, es porque simplemente no pasó segunda vuelta y aún así usted está obligado a votar, cualquiera sea su opción. En este caso, la papeleta va a tener dos opciones con dos nombres, pero usted también puede marcar los dos nombres, que es nulo, o dejarlo en blanco. Así que se espera una alta participación, aunque a decir verdad, lo que uno conversa y palpa en la calle es que no hay mucho entusiasmo. Esa es la situación, pero hay que ir a votar porque es una obligación legal y un deber cívico. La elección pasada, ¿te acordáis para la segunda vuelta de los gobernadores regionales? También la participación fue escasa. La diferencia es que era voto voluntario. Era inscripción automática, pero voto voluntario. Estamos hablando del año 2021.
2021, sí. Sí, y habían gobernadores que fueron electos con un, no sé, un 15%, un 17%, una cuestión así, en segunda vuelta. Sí. Impresionante, sí. De hecho, acá en la región de los lagos también hubo segunda vuelta entre Patricio Vallespín, que resultó electo de la Democracia Cristiana, creo que renunció, y por otra parte con Ricardo Kuchel, hermano del senador, quien perdió en esa elección, pero sí, en la segunda vuelta votó mucha menos gente. De hecho, para este año me llama profundamente la atención que la prensa ha dado mucho interés a esta elección de gobernadores porque se ha tratado de vincular como un plebiscito al gobierno. Entonces está esa pulsión entre si esto va a ser un fiel reflejo de la elección presidencial del próximo año. ¿Y por qué saco también a colación esto? Porque el 16 de noviembre del próximo año, del 2025, hay elecciones. ¿Y qué tiene que ver esto si falta un año todavía? 1 año y 3 días. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque también en estas semanas hemos visto cómo, de hecho, el alcalde de Osorno renunció sorpresivamente en el Consejo Municipal de este día martes, es decir, de ayer, porque anunció de que va a competir como candidato a diputado. ¿Y por qué tiene que renunciar ahora si él termina el periodo el 6 de diciembre? Bueno, porque la norma exige que los candidatos a la elección de noviembre del próximo año, que es presidencial y parlamentaria, tienen que a lo menos haber cesado o no haber tenido cargos públicos a lo menos 365 días antes de la elección. Por lo tanto, el día viernes vence el plazo. Iracy Hasseler, que no resultó reelecta, va a un cargo de elección popular el próximo año. Por eso renunció la Municipalidad de Santiago, la alcaldesa de Ñuñoa también renunció, el alcalde de Castro también renunció, el alcalde de Osorno también renunció, Bernardo Candia, alcalde de San Juan de la Costa, también renunció. Y esas renuncias no se explican porque perdieron, sino que se explican porque quieren apostar a un cargo de elección popular en 1 año, 3 días más. Esa es la explicación para quienes han consultado y han visto las noticias, los titulares estos últimos días. Así que hasta el día viernes 23:59 vamos a saber qué autoridad se mantiene en su cargo o renuncia para asumir la competencia, porque no tienen asegurado la reelección. Dicho sea de paso, mencionar que de esa forma, o de esta forma, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, se corona como el alcalde en democracia que más corto, con el periodo, digamos, de gobierno municipal más corto que ha tenido la Municipalidad de Osorno. Pues recordemos que por la pandemia el periodo alcaldicio se acortó 6 meses y él renuncia también 1 mes antes, así que él alcanzó a estar 3 años, 4 meses, algo de esa naturaleza, a cargo del sillón municipal osornino. Así que ese es el panorama jurídico y también político de lo que está ocurriendo en la región de los lagos, en Osorno y también a nivel país, donde la atención mediática está puesta también en lo que ocurre en Santiago, donde la pelea entre los orregos es lo que uno está viendo prácticamente a diario. Así que, siendo ese el panorama, vamos a ver si la próxima semana podemos contar con alguno de los 2 candidatos o candidatas a presidir el gobierno regional de la región de los lagos, que dicho sea de paso, vamos a hablar la próxima semana respecto a cuáles son las prerrogativas, la importancia y el presupuesto que manejan. Porque el caso Fundaciones, que uno ha escuchado mucho sobre este año, tiene mucho que ver con las facultades administrativas y presupuestarias del gobierno regional. Pero se nos acabó el tiempo, así que, Rodrigo, simplemente agradecerte, ha sido una muy, muy ilustrativa y educativa conversación, así que contigo siempre aprendo, así que te agradezco esta conversación de 1 hora. No, gracias, compadre, ha sido como siempre un gusto poder estar contigo, así que viendo que anduvimos tan bien, próximo capítulo vamos a dejar fuera a José Manuel y a Luis Felipe. No, broma, lo echamos de menos y queremos que vuelvan pronto. Esa es la verdad. Perfecto. Bien, nos estamos viendo y como cada miércoles reunámonos la próxima semana para hablar legalmente a través de los micrófonos de Musicop y Purranque FM. Nos vemos, que tengan buena tarde. Chao, un abrazo. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque.
Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso. Galvanos del Sur, el centro de las premiaciones y reconocimientos del sur de Chile. Galvanos del Sur les invita a visitar su sala de ventas en Avenida Centeno 822 al llegar a Bilbao. Galvanos del Sur les ofrece